proyecto, ¿no? Muy bien, ¿cómo se encuentra? Vamos a dar comienzo aquí a una clase de gestión de proyectos de software para la Universidad Tecnológica Nacional, en lo cual hoy nos va a ocupar el tema del alcance y las partes interesadas dentro de un proyecto, algo realmente fundamental, importante, más allá de que este tema ha sido ya visto en Metodología de Sistemas 1, en el cuatrimestre anterior. Ahora vamos a trabajar ya un poquito más en profundidad, vamos a meternos ya de lleno en lo que tiene que ver con estas cuestiones que son importantísimas para presentar un proyecto como es debido, es decir, para que realmente tanto del lado del equipo, de la empresa proveedora del servicio, como del lado de todas las partes interesadas tengan realmente claro, ¿no?, cuál es el alcance verdadero del proyecto, cuál es el esquema que se quiere arribar. Una propuesta de un proyecto tiene que tener estos cuatro pilares realmente fundamentales. ¿Qué se hará, para quién, por qué y cómo? ¿No? Realmente tenemos que tener bien clarito eso, cosa de que después, de la forma que lo instrumentemos, cada uno se buscará la manera de entenderse, ¿no? O sea, aquí ya entra a mediar la parte sociológica y cómo se interpreta la relación y la comunicación entre las personas. No obstante, esto es como lo básico, necesario, ¿no? Porque yo hago una descripción clara de la solución y sus componentes clave. Con eso voy a decir qué es lo que quiero, qué es lo que se hará. ¿No? ¿Para quién? O sea, ¿cuál va a ser el público objetivo? Es decir, saber exactamente quiénes van a ser esos beneficiarios, quiénes van a ser esos usuarios finales, que son los destinatarios de la solución informática, ¿no? ¿Por qué? Es decir, cuál es la justificación comercial específica, ¿no?, que tiene la problemática a resolver, y el cómo. ¿Mm? Ahí es donde viene toda la cuestión de la metodología de alto nivel, que recuerdan, habíamos visto que había que detallar bien esos esquemas en función del diseño lógico y el diseño físico que habíamos visto en Metodología de Sistemas 2. ¿No? Se van enlazando acá la cuestión, como van viendo, ¿no? Solo que aquí profundizamos más, como que nos vamos más a la parte científica, filosófica, entre comillas, ¿no? Como vamos metiéndonos un poquito más en las ideas y en los conceptos para tenerlos claros y que después sean nuestros rectores en cuanto al funcionamiento de cómo podemos movernos como proveedores de servicio, como profesionales, asesores, acerca de determinadas cuestiones en cuanto a lo que tenemos que ofrecer como un proyecto a un destinatario. ¿Qué se hará? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? Tema realmente importantísimo, el cual no puede fallar esta pregunta en ningún proyecto. Son importantísimas las propuestas de proyecto porque van a ser la guía, ¿no?, fundamental, va a ser la brújula, va a ser el encuadre normativo que va a tener el equipo de desarrollo. Todos comprendemos exactamente cuál es el objetivo, o sea, no hay nadie que no entienda qué pasa. Si no entiende, no puede estar en el equipo. Eso es fundamental, ¿no? Realmente la base tiene que ser clarísima. Es necesario que todo el equipo vea la misma película, ¿no? Es necesario, fundamental, ¿no? Las expectativas también es una cuestión tremendamente medular. ¿Por qué? Porque si no tenemos la misma expectativa en tanto del lado del equipo de desarrollo como de los destinatarios, ¿sí?, de los interesados, sin duda va a haber malos entendidos. Entonces, la alineación de expectativas también tiene que ser transparente, clarísima, recta, no puede haber ningún tipo de diferencias, ¿no? Y por supuesto la viabilidad. Tiene que haber acuerdo total en la viabilidad de lo que se está planificando. No puede haber una planificación que esté fuera de la viabilidad, ¿no? De esa forma, también es necesario que se analice y que esté encuadrado en lo que piensa uno y el otro. Y por supuesto eso va atado a lo que es la inversión. Si no hay alineación, si no hay guía y por supuesto si no hay evaluación de viabilidad, los costos van a estar seguramente disparados y distorsionados totalmente a lo que por ahí se puede estar imaginando o pensando el inversor. Como componentes esenciales de una propuesta de proyecto, tendríamos estos cinco como iniciales, ¿no? El título, que tiene que tener algo que sea bien descriptivo, ¿no? Que no nos vayamos por las ramas, tratemos de pensar un poco en esto, busquemos la forma de ser lo más claros posible, en lo que sea la descripción del título, ¿no? Siempre es fundamental tener claro eso, ¿no? El problema a resolver también es una cuestión que es necesaria por lo que acabamos de ver, ¿no? Tiene que también estar claro. No tampoco que se vaya por las ramas, sino que tiene que tener datos que sean totalmente representativos de la solución que se quiere dar, ¿no?, específicamente. Y los objetivos
también, con más razón, ¿no? Lo más específico posible y medible, sin, sin duda, y con los plazos. Fíjense que todas estas cuestiones las hemos visto en metodología de sistema, pero ahora ya lo vamos profundizando un poco más, ya para dejar más que ajustado todas estas cuestiones en cuanto al trabajo de ofrecer una propuesta de un proyecto a un interesado. La justificación, bueno, ahí también es interesante que se puedan trabajar cuestiones que sean lo más prácticas, realizables, medibles, entendibles por todos principalmente, ¿no? Que no haya ningún tipo de ambigüedad también. El alcance preliminar, es decir, yo no me puedo lanzar a lo hondo, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer semejante proyecto, no, trato de que sea lo más específico posible, alcanzable, entendible y siempre es recomendable una fase inicial. ¿Sí? No olvidemos nunca del el producto mínimo viable, ¿no? Tratar de siempre arrancar con una versión lo más chica posible, lo más adecuada posible, como para después tener la posibilidad de escalar, pero con una base bien sólida, de esa parte que ya funciona correctamente. Por ejemplo, un sistemita para gestionar todos los turnos médicos, las citas que le dicen, ¿no? La cuestión de generar todo el esquema ese que hay, no sé, 30 médicos en un nosocomio y hay una o dos personas que están tomando la cita. Bueno, obviamente eso, si no se hace a través de un sistema bien elaborado, y va a haber inconvenientes, seguramente, ¿no? Algún tipo de superposición de horarios, bueno, confusiones, errores de guardar datos y demás. Aquí es donde tenemos que trabajarlo también, con todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Determinar exactamente el problema, ver el objetivo, justificarlo y establecer exactamente cuál es el alcance preliminar que quiero trabajar en este proyecto. El alcance de ese proyecto va a tener que ver con los límites que yo quiero definir, ¿no? Para el esfuerzo. Si no, no tengo maneras de controlarlo. O sea, si yo no pongo un inicio, un fin, un límite, fechas, o sea, exactamente cuál es el límite que quiero establecer para cada módulo, no puedo ni siquiera comenzar el proyecto. Caso contrario, tendré problemas tremendos, ¿no? Porque la ambigüedad, la indecisión, o sea, todo lo que no está establecido, el usuario final o el interesado o el stakeholder que está del otro lado lo da como por hecho. Y es un tema fundamental, no es así, o sea, tiene que estar detallado específicamente, sin ambigüedades, ¿no? No sé, por decir algo, la integración de pagos, medios de pago indefinidos, no. La integración de pago incluye Mercado Pago y PayPal, por ejemplo, o no incluido después en una versión 2. Cuestiones así, porque si no, el cliente puede intervenir, decir que sí, él pensó que estaba incluido, es un tema que, bueno, después obviamente hay que generar todo un trabajo extra, lo cual trae muchísimas complicaciones. Entonces, si yo tengo el alcance exactamente definido, no voy a tener malentendidos, ¿no? Voy a poder planificar precisamente. Voy a poder tener una idea bien clara de cuándo inicio y cuándo termino, ¿no? Y por supuesto los criterios de éxito son mucho más esperables, ¿no? Y se puede negociar con mucho más tranquilidad todo lo que sobrevenga. Siempre van a sobrevenir cosas, siempre. Pero no es lo mismo negociar en un caos que negociar en el orden, ¿no? Para nada, hay una enorme diferencia. El alcance, que siempre es bueno detallarlo, ¿no? Hacer una especie de ficha técnica del proyecto, ¿no? Esto se incluye módulo por módulo, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal porque es exactamente lo que se va a entregar. Es exactamente lo que se va a entregar. Eh, y evitar la redacción técnica que puede tener una interpretación para mí, técnico, y una ambigüedad o una interpretación más amplia para la persona no técnica en el expertise de lo que es la informática. Entonces, es preferible, y mucho más si del otro lado hay otra gente de otras ciencias, médicos, abogados, escribanos, qué sé yo, cuestiones que por ahí no se condicen en cuanto a los estudios, son ciencias mucho más humanistas que esta que es eminentemente técnica. Entonces, por ahí evitar la cuestión técnica y decir exactamente cómo si el login del usuario va a ser enviar una cuenta, un correo electrónico que va a tener que hacer clic en tal lado para verificarlo, o sea, explicar exactamente
con cuestiones conocidas. A medida se conoce un poco más, ¿no? Lo bueno de esto es que a medida que pasa el tiempo se va migando un poco la tecnología cada vez más, supongo yo, con la sociedad, lo cual permite hablar de cuestiones cada vez más eh, sencillas, ¿no? En general, sin pisar la cuestión técnica, que creo que es un problema. Y el inconveniente de esto es que siempre, ¿saben qué? Termina en desmedro del programador o en desmedro del equipo, ¿no? O sea que es fundamental dedicarle un tiempito a esto para evitar las cuestiones. Nunca dejar de colocar lo que está excluido. O sea, lo que parece tan obvio, bueno, eso hay que escribirlo. No se incluye tal cosa, no se incluye, no se incluye, no se incluye. Todo. Creo que es preferible tener documentos prehechos y después agregarlos al final del entregable, del proyecto. ¿Por qué? Porque eso va para todos. Es decir, no está incluido esto, no está incluido esto. ¿Por qué? Porque después es un problema. No está incluido la migración, no está incluido la puesta en marcha en el server de destino, ¿no? Porque inicialmente, ¿cómo se hace? Bueno, trabajamos en nuestros servidores, trabajamos en nuestras estructuras para que el cliente vaya testeando, vaya teniendo los demos, esto que lo vamos mostrando a los stakeholders que quieran ir, posibles inversores y demás. Hay empresas que se manejan de esa forma. Ahora, después viene el tema de puesta en marcha. Bueno, eso no está incluido, salvo que se pacte inicialmente. Tiene que estar escrito porque después terminás que el sistema está andando en tu servidor, pero lo tiene que poner en marcha en el servidor del cliente y tenés que hacer la migración más la puesta en marcha, que por supuesto lleva todo un tema técnico que hay que sortearlo y hay que trabajar. Entonces, las exclusiones también un elemento fundamental dentro de la definición del alcance. Fíjense, esto es una pequeña tablita, son tablas kilométricas, generalmente no tienen 50, 60, 70 ítems, lamentablemente a veces muchísimo más, pero no hay otra. Es lo mejor para que todo arranque perfectamente definido desde el inicio. Fíjense, registro de usuario, incluido. ¿Y cómo? O sea, verificación de correo electrónico incluido. No es otra cosa. O sea, no hay registro automático por Facebook, por Google, no, eso no existe, eso no está, ¿no? Si no diría ahí. Generación de informes PDF, está incluido, solo plantillas básicas. Yo le pondría ahí las plantillas básicas, ¿no? Reporte, 4 o 5 que van y que listo. Después, si hace falta otro PDF, esa parte, ¿no? Notificaciones por WhatsApp, excluido. Posible mejora futura. Copia de seguridad automatizada, lo mismo, ¿no? Integración Mercado Pago, que es lo que le decía, los medios de pago, excluido de movida, ¿no? Soporte multidioma, otro gran tema, ¿no? Después cuando explotaron todas las aplicaciones y demás, todo el mundo quería inglés, pero como por defecto, ¿no? Una cosa tremenda, como si fuera simple. No, hay que trabajar, hay que hacer un gran aporte para agregar un idioma, ¿no? Hay que hacer toda una traducción, hay que llevar toda una serie de variables que, por supuesto, si lo tuviste en cuenta, tuviste la suerte de darte cuenta antes, bueno, vas a tener una solución. Pero si no, si tenés que agregar todas las variables porque no tuviste en cuenta la inclusión del idioma, porque no se habló de eso, tema que lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, importantísimo excluirlo. Y si esto denota que después alguien diga, pero después podríamos agregar, bueno, ahí entonces ya hay que avivarse de entrada, ¿no? Y hay que hacer toda la estructura pensada en que todo el sitio va a ser, o el sistema va a ser traducible, por ende hay que trabajar con variables y constantes de inicio, ¿no? De movida. Panel administrativo, bueno, que está incluido con las bases. Bueno, aquí hace falta un montón de otras cosas que después ya van en cuestión de los módulos específicos de cada ABM, ¿no? Que también hay que trabajar y ver qué incluye en función de lo que sea el dominio del problema que se está trabajando. La comprensión de la parte interesada, fíjense, esta foto es increíble porque realmente es necesario ahí ver la cantidad de diversidad de gente, ¿no? Y de que, bueno, uno lo entiende de una forma, de otro de otra, y bueno, y todos están apuntando y todos entienden a su manera, por eso que ahí es lo peligroso, por eso que hay que escribir en un idioma que todos entiendan, ¿no? Que sea claro, lo más claro posible, para que todos estén mirando la misma película, o sea, todos estén realmente teniendo la misma visión acerca de los alcances que quieren lograr con este proyecto. La comprensión es necesaria de que todos tengan la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en un proyecto hay tomadores de decisiones, hay usuarios finales, está el equipo de desarrollo, las autoridades académicas que pueden también participar porque puedes tener relación con algún tipo de entidad educativa, ¿no? Que es muy notorio hoy, cada vez se pide más. Las entidades educativas cada vez piden más sistematización, automatización en general, más que nada con los estudios a distancia. Bueno, hay muchísimo trabajo, ¿no? Que va surgiendo. Así que imaginen que toda esta cuestión
crece y crece y es totalmente dinámica y por ende aquí es donde tenemos que tener claro qué es lo que queremos presentar como proyecto, a qué nos estamos haciendo, digamos, responsables, a qué nos estamos comprometiendo, ¿no? Acerca de esta cuestión. Y saber claramente quiénes son las partes interesadas. ¿Por qué? Porque va a tener ahí mucha importancia una buena comunicación que por supuesto, siempre hablamos de la comunicación, ¿no? Que es un tema necesario, que es un pilar importantísimo dentro de una estructura de servicios, porque esa comunicación es todo para nosotros, porque ahí es donde observamos, donde vemos, incluso donde participamos y donde, por supuesto, dejamos como elemento básico de relaciones. En función de ese marco normativo inicial que hemos planteado, bueno, después se va desgranando todo eso y amortiguando en esa comunicación que tiene que tener un decoro, que tiene que tener normas, a su vez reglas y demás, horarios, bueno, cuestiones como para trabajarlo. Pero de esa comunicación mejorada que siempre hablamos en las materias anteriores que trabajábamos, eh, uno puede ir descubriendo cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque va surgiendo la participación de distintas partes del proyecto, todos estos interesados, que van generando opiniones y por supuesto van generando también ese dinamismo del diseño lógico que siempre hablamos, ¿no? Diseño lógico que va mutando, va generando siempre dentro de su propia regla, o sea, no puede salirse de su propia ley, ¿no? Y a su vez eso, por supuesto, va siempre a estar amenazando con la expectativa, es decir, va a estar ahí modificando, va a estar ahí gestionando toda la cuestión de expectativa que, por supuesto, hay que tener bien clara. Y ahí es donde vamos a lo que pactamos, ahí es donde está la tablita esta que nos ayuda siempre, ¿no? Que es la parte de definición de alcance, a lo cual no hay ningún problema, pero ya se negocia en orden, ¿no? Por eso que ya podemos negociar todo lo que sobrevenga de esa comunicación en orden. Y aquí surge también un análisis que va también un poquito más adentro, más profundo, que tiene que ver con el análisis de la matriz de poder más interés, es decir, quién tiene un interés, un tipo de interés que puede ser bajo o alto, y a su vez una administración de poder que puede ser baja o alta. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, esto es bastante también dinámico, cambia mucho para los distintos escenarios, ¿no? Pero si hablamos de bajo interés, por ejemplo, va a haber bajo poder en monitorear. Entonces hay un esfuerzo mínimo ahí, ¿no? Pero hay un alto poder en mantener satisfecho a las necesidades, ¿no? Si hay alto interés, eh, hay bajo poder para mantenerse informado, ¿no? Y gestionar de cerca con un compromiso total. Esta matriz es necesaria también realizarla, entenderla, para poder determinar dentro de las partes interesadas, una vez que estoy seguro que comprendieron todo, que están clarísimos con el alcance y demás, identificar cómo funcionan cada uno de los interesados en esta matriz de interés y poder. Aquí hay un pequeño ejemplo como para ilustrar esta cuestión que estamos charlando, ¿no? La cuestión de el interés acerca de un registro en línea, por ejemplo, de cursos universitarios, ¿no? Los directores académicos van a tener una posición de alto poder y alto interés. ¿Por qué? Porque bueno, tienen compromiso cercano con informes de progreso regulares y consultas sobre las decisiones claves. Van a estar preocupados porque el sistema funcione, que sea fiable, que sea seguro, por supuesto, y que cumpla con la política académica. Los estudiantes tienen una posición de bajo poder, pero alto interés, ¿no? Están eh, trabajando con el programa, ¿no? Y están preocupados porque se hace amigable, bueno, que no se caiga, que funcione, que tenga velocidad de registro y demás, ¿no? Los hosting, los proveedores de alojamiento, bueno, tienen un poder medio y un bajo interés. O sea, no les importa mucho en realidad, o sea, ellos no tienen mucho poder dentro del proyecto y el interés tampoco, no tiene interés en el proyecto, ¿no? Sí les interesa a ellos que su cuestión técnica funcione y que están preocupados porque la cuestión de su protocolo esté dentro de los cánones que pueden servir, o sea, que pueden dar patrones de tráfico y que puedan dar un soporte adecuado, ¿no? El personal de TI también, exactamente lo mismo, ¿no? Tiene un poquito ya más eh, de interés, o sea, el poder es igual, pero tiene un poquito más de interés porque de ello va a depender también de la funcionalidad de cada una de las partes del programa. Esto es importante porque cuando se va a generar por ahí algún tipo de cuestión,
de intercambio de ideas o demás, o de negociación extra acerca del lineamiento de las próximas, o de los próximos sprints, o de las próximas semanas de trabajo y demás, es importante saber detectar esta cuestión de la matriz de poder e interés. Dice que la revisión de estas colectivas son importantes porque compartir ideas hace también de que vayamos a lo que hicimos al inicio, o sea, tratemos de que todos veamos la misma película. Bueno, eso también es fundamental. Tratar siempre de que una vez que está la idea clara, repetirla, ¿no? O informarla de alguna manera para que la gente vea cuál es la última película, cuál es el último capítulo de la película, porque a veces las películas van teniendo como, o las series ahora, ¿no? Las series van teniendo, que las novelas de antes, no es que cambió mucho, ¿no? Pero bueno, serie, novela, la cosa es que van teniendo capítulos. Y en esto como que hay esa analogía, no sé si es la más amigable, pero no se me ocurre otra en este momento, pero quiero significar de que es dinámico. Entonces es necesario que tanto el equipo, o sea, el mismo equipo hacia adentro también tenga claro en qué capítulo estamos, ¿no? Porque bueno, habíamos dicho hasta acá, pero resulta que ahora agregamos integradores de pago, estamos integrando pagos, estamos métodos de pago integrados, tenemos bueno, automatizaciones extra, tenemos dos bots que ponen en marcha. Bueno, todo eso tiene que estar dentro del capítulo nuevo de la película porque se adaptó, se modificó. Y por supuesto los interesados también. Entonces tiene que haber un esquema, ¿no? De todo eso y que a su vez esté siempre de la mano de una evaluación de riesgo eh, con un plan de comunicación y por supuesto la gestión de conflictos. Todas cuestiones que van a ir creciendo a medida que el equipo crezca y por supuesto los proyectos sean de otro tamaño, ¿no? Pero sin duda que toda esta cuestión va de la mano. No obstante, la experiencia me ha dicho que por más que el proyecto sea grande, grande digo por ahí, no sé, 200, 300 personas involucradas, ¿no? Que son proyectos bastante grandes, eh, y que a su vez esos tengan usuarios, ¿no? Que sean muchos por fuera, eh, no siempre arranca con todo este orden. Entonces, siempre es bueno saber de que ese dinamismo va a estar constante. O sea, no nos pongamos a pensar de que vamos a querer armar esta perfección inicial como para poder salir a trabajar porque es imposible, ¿no? Entonces, sí conocer cuál es la ruta, ¿no? De crecimiento, cuál es la ruta que se debe generar como para que un proyecto vaya por un buen camino, si es necesario. O sea, debo conocer todas estas cuestiones porque me van a ir encendiendo alarmas a medida que yo vea que la cuestión puede ir para ese lado, ¿no? Inicialmente, como que teniendo todo claro y tranquilo, no hay problema. Lo importante es mantener el orden porque siempre dijimos que la negociación, que va a ser siempre lo base en cualquier dinamismo, ¿no? Entre dos partes, interesada, ¿no? O las partes interesadas que existan, ese dinamismo va a estar generando siempre alguna situación negociable, de cambio de ideas y demás, y siempre va a ser más simple, ¿no? Que eso exista en un ámbito de orden y no de un caos. Puntos clave de esta clase. Bueno, una propuesta de desarrollo es necesaria que tenga un documento base integral donde se alineen las expectativas, ¿no? Que esté clarísimo, que tenga una definición clarísima del alcance y qué es lo que está excluido. Esa palabra excluir creo que debe ser a recordar de esta clase, realmente importantísima para cuidarse de aquí en más, como de su trabajo profesional, para dejar claro, ¿no? El alcance es fundamental. Y por supuesto, la gestión de interesados, ahí hay un trabajo ya mucho más grande, es un arte en realidad porque es trabajar con gente, es la parte social que por supuesto tiene que ser una persona que lo sepa manejar dentro del equipo. Eso sin duda está mucho más cerca de hablar del éxito del proyecto que si por supuesto no se tienen en cuenta estas cosas o se hacen mal o si se ignoran, bueno, ni le digo porque van como los ojos vendados en un campo minado, ¿no? O sea, realmente así sería la cuestión de no organizar exactamente un proyecto como es debido. Te dejo aquí unos recursos, por si alguien quiere ver información un poco más profunda, incluso no ahora, pero a futuro podrás necesitar. Bueno, aquí está. Hay unas cuantas bibliografías que puede andar bien y que puede trabajar en ayuda a si por ahí les llega algún escenario necesario en lo cual necesiten profundidad, más profundización de temas o de ideas. Trabajito para esta clase. eh, Seleccionar un problemita, elaborar la propuesta inicial, ¿no? Eh, y generar, por supuesto, la tabla de alcance.
de acuerdo a lo que vimos, las partes interesadas, que podemos generar el tema de la matriz famosa esta de poder e interés. Muy bien, gestión de desarrollo de software, una materia interesantísima que por supuesto va generando cada vez más interés a medida que avanzamos, porque nos vamos acercando a cómo es realmente trabajar profesionalmente en la industria de la informática. Hasta la próxima.